Bueno, ya tenemos en la línea nuestra entrevistada anunciada, la médica cirujano Muriel Ramírez, magíster en salud pública con mención en epidemiología y académica de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica del Norte. Doctora Ramírez, buenos días. Muy buenos días, Mauricio. Buenos días, Mirna. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Buenos días. Primero, como impresión general, doctora Ramírez, ¿cómo evalúa usted el estado de cosas en el que estamos después de más de 3 semanas de cuarentena extendida en la región metropolitana, cuarentenas que han cambiado en comunas de las regiones del norte, en particular en las últimas semanas y días, y un número de contagios que sigue creciendo, incluso ayer nuevamente batiendo récords, y un número de muertos que sigue batiendo récords? Bueno, se ve que la situación es bastante difícil y dura. Va a ser una situación muy triste para miles de familias durante las próximas semanas, porque la epidemia ya está en alza. Se ve que no ha sido controlada. Lamentablemente esto de las cuarentenas dinámicas no funcionó, y la premisa que tenía las autoridades de salud, esto de que nos vayamos enfermando todos, contagiando todos lentamente, es una premisa que es falsa. No es así, no está basada en evidencia, y además raya en lo ético, porque para poder lograr que todos tengamos la inmunidad como se pensaba, o como las autoridades pensaban, eso va a costar miles de vidas. Los dados en la región metropolitana ya están echados, esas personas ya están contagiadas, y si no se cambia la estrategia ahora, de manera drástica, vamos a vivir situaciones muy tristes en el próximo mes. ¿Qué supone ese cambio de estrategia ahora, doctora? ¿Qué tendría que ocurrirse? ¿Qué medida tendría que adoptarse? Porque la cuarentena en la región metropolitana muchas veces no parece tal, anda todo el mundo circulando por la calle. ¿Se refiere usted a eso en la metropolitana o a nivel país, un confinamiento general? En primer lugar, acá hay que separar justamente, como usted dice, lo que pasa en regiones, como yo estoy en La Serena. Es distinto a la situación a lo que ocurre en la región metropolitana. La manera drástica de parar el contagio ahora es con una cuarentena total real en la región metropolitana. Esta cuarentena no se ha dado. La total cuarentena funcionará en el momento en que se comunique claramente que estamos ante una catástrofe. Hay que apelar a la solidaridad de las personas, y además podrá funcionar cuando las familias tengan un apoyo real para quedarse en la casa y no tener esta disyuntiva entre salir a trabajar y comer o la salud. Doctora, este apoyo no ha llegado todavía a las familias. Sí. Y además se requiere un enfoque integral para que las cuarentenas sean efectivas, con participación local, una mejor fiscalización y comunicación hacia la población respecto de la responsabilidad que cada uno tenemos en la protección de los demás y en el autocuidado. Sí, doctora Muriel Ramírez, conversamos a esta hora con la médica cirujano, magíster en salud pública, con mención en epidemiología y académica de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica del Norte. Doctora Muriel, lo que aquí también hay que destacar es que no solo está esa situación de hacinamiento, de gente que no tiene para comer y que tiene que salir a trabajar obligadamente, la gente que se traslada, ¿no es cierto?, en transporte colectivo de una comuna a otra, todos los días, los permisos, ¿no es cierto?, que se dan a destajo. Ahora se supone que se van a restringir un poco más, pero también tenemos casos, como en las comunas de Las Condes, donde la movilidad es muy, muy alta y la realidad económica es distinta. Tenemos casos de jóvenes que hacen fiestas clandestinas, nuevamente el fin de semana. Entonces algunos se preguntan si acaso no sería conveniente, tomando en cuenta la gravedad de lo que se está viviendo, por ejemplo, decretar un toque de queda las 24 horas. ¿Qué opinaría usted de una medida como esa? ¿Sería quizás una medida de último ratio para poder efectivamente hacer frente a esta crisis? Yo la verdad es que lo he pensado, pero yo creo que acá el tema es también comunicacional y de comprender la situación y que las autoridades realmente enfrenten que estamos en una catástrofe y lo comuniquen así. Porque eso no se ha hecho. Nosotros los chilenos siempre nos jactamos de que somos solidarios en las catástrofes. Bueno, en este momento es una catástrofe y hay que comunicarlo claramente.
y fiscalizar, por supuesto, la cuarentena como se hizo y que sea total. No puede ser que la autoridad diga que tiene permiso para salir una vez a la semana. Eso es un mensaje que no corresponde. Hay que decir que hay que quedarse en la casa. Tampoco el comercio se ve que sigue funcionando, hay empresas y oficinas e industrias no esenciales que siguen funcionando, el transporte público también sigue funcionando y no tiene ninguna medida de distanciamiento, y no hay fiscalización en el confinamiento. Entonces, acá, además, digamos, hay que apelar, yo creo, en este momento al autocuidado y a que las personas entiendan que es una situación de catástrofe. Pero, doctora, lo que pasa es que ahí, por ejemplo, el intendente de Santiago, perdona Mauricio, solamente un punto ahí, señalaba, esto no es una dictadura, no estamos en China, no estamos en Corea del Norte, decía él. Entonces, es imposible pretender que vamos a tener un fiscalizador, un PDI, un carabinero o carabinera en cada esquina, fiscalizando que la gente cumpla. Entonces, el gobierno ha apelado a la conciencia ciudadana y el factor catástrofe, que yo entiendo lo que usted quiere decir, pareciera ser que no llega a la gente porque la cantidad de personas que mueren todavía es muy baja. O sea, le pregunto, ¿cómo se hace conciencia de esa catástrofe con esa realidad que estamos enfrentando hoy día? Bueno, yo creo que diciendo claramente que en el mes de junio se espera que haya entre 4.000 y 5.000 fallecidos. Porque con la cantidad de casos diarios que tenemos, es una... Simplemente, mire, los fallecidos reportados son personas que probablemente se contagiaron hace 3 semanas o un mes atrás, cuando teníamos 2.000 casos diarios. La tasa de letalidad hay que tomarla por cohorte. Hoy tenemos más del doble de casos. Y una simple matemática me puede decir que se duplicará dentro de las próximas semanas ese número. Incluso ayer se triplicó el número de nuevos contagios. Pero ayer estuvimos en 6.500. Mire, durante el mes de junio vamos a tener más de 5.000 fallecidos. Yo dije en un matinal hace un mes y tanto atrás de que íbamos a llegar a los 100 fallecidos diarios. Y se rieron de mí. Y en este momento estamos en eso. Y no se tomaron las medidas. Entonces las medidas hoy tienen que ser drásticas. Primero para la región metropolitana y también para las otras regiones en que estamos subiendo en la curva y no contamos con un servicio de salud como en Santiago. Acá las camas críticas y en todas las regiones estamos absolutamente en desmedro y sabiendo que Santiago va a estar colapsado, no vamos a tener ninguna posibilidad de enviar pacientes para allá. Entonces las medidas tienen que ser ahora ya. Es la única manera de proteger y salvar vidas ahora. Doctora Ramírez, ¿cómo ve usted los modelos que se han visto en otros países? Porque es tan dispar que uno realmente se confunde. Porque junto al caso de Suecia, que mi compañera Mirna Schindler recordaba hace algunos minutos, donde hubo libertad casi total para seguir haciendo la vida de siempre, están lamentando ahora una mortandad tremenda, una de las tasas más altas en Europa. Pero especialmente esas muertes se produjeron en residencias de adultos mayores. O sea, los que sí estaban confinados murieron. Y cuando uno ve otros países, se encuentra en Europa con el ejemplo de Alemania o de Austria, que tienen una tasa de letalidad mayor que la que todavía tenemos nosotros, pero donde no hubo cuarentena total, o el caso de Corea del Sur, donde tampoco hubo cuarentena total, pero sí testeos masivos y detección de los focos y control inmediato, o Japón, donde no hubo en ningún caso cuarentena total, tienen una bajísima mortalidad y bajísima tasa de contagio incluso ahí, pero los japoneses, así como los sudcoreanos, usan mascarilla toda la vida desde mucho antes. Entonces hay como un control y son obsesos de la higiene. Los japoneses no tienen ni mascota en la casa porque son sucias. Entonces hay culturas distintas y ahí ese no contacto personal cotidiano de los japoneses parece que les ayudó mucho. Por supuesto que sí, porque ellos vivieron el SARS en el 2002 y tenían eso ya arraigado, esa conciencia de la distancia social, del uso correcto de la mascarilla, porque se ve que además no se ha dado una buena indicación de cómo usar la mascarilla. El lavado de manos es fundamental, pero sobre todo la distancia social y tomar conciencia de lo que uno hace repercute en los demás. Yo, como conozco la situación, yo
bueno, estoy encerrada en mi casa, como mucha gente que conozco, que podemos hacerlo y podemos hacer teletrabajo, otras personas no pueden hacer teletrabajo, y a esas personas hay que apoyarlas para que se puedan quedar en la casa. Efectivamente, lo que usted dice acá, el frente son dos frentes. Uno es probablemente una cuarentena total real, para que frenar el contagio que está en este momento descontrolado en la región metropolitana, y por otro lado, hacer cuarentenas preventivas, además de trazar, aislar los casos. Para eso las residencias sanitarias son fundamentales en las regiones, y con cordones sanitarios también reales, porque hemos visto de que los fines de semana largos de mayo fueron catastróficos para las regiones en las cuales recibimos mucha gente de Santiago que venía con una siembra del virus. Entonces, acá es como que las medidas se dicen y se anuncian, pero son demasiado relajadas. No se toma conciencia, o a lo mejor detrás de eso efectivamente estaba esto de la estrategia de que nos tenemos que infectar todos de a poco, y en realidad eso ya no corre. Eso en este momento es crítico, hay que tomar la decisión de hacer algo más drástico. Sí, doctora Muriel, fíjese que el fin de semana, en una columna distinta a la entrevista que dio a La Tercera, esta es una columna que él publica en el Cuerpo de Economía y Negocios del Mercurio, estoy hablando de Eduardo Engel, director de Espacio Público, que ha tenido un rol muy activo, sobre todo para efectos de decirle al ministro de Salud cuáles son los criterios para evaluar los muertos, ¿no es cierto?, por COVID-19. Él hablaba justamente de esta estrategia de inmunidad de rebaño, y él decía que esto está súper ya desechado, con una cantidad de estudios que se han mostrado que, por ejemplo, se han hecho tests aleatorios en el caso, por ejemplo, de España, que por ejemplo 63.000 test, decía, y que solo el 5% de ellos había mostrado, de los testeados, había mostrado que había desarrollado anticuerpos contra el coronavirus. Entonces él decía, si esta es la estrategia, es decir, nos sirve el modelo de la inmunidad de rebaño porque tomaría demasiados años, y porque si nos enfermamos todos, además vamos a colapsar el sistema de salud, que es lo que ya está pasando, ¿no? Y miles de muertos, que eso no lo dijo, pero es así, porque un porcentaje de esos contagiados se van a morir. Entonces, efectivamente, lo que se tiene que hacer ahora es transparentar la nueva estrategia que va a tomar el Ministerio de Salud para poder cortar el contagio. Por un lado, cuarentena total real efectiva, donde en este momento está en descontrol, que es la región metropolitana, y por otro lado, en regiones, continuar y enfatizar en la trazabilidad de los casos, el aislamiento de los casos y de los contactos, porque todavía estamos a tiempo, insisto, de salvar y proteger vidas. Pero para eso, para que haya más trazabilidad, doctora Muriel, ¿es necesario aumentar la dotación de personas que van a ejecutar esa trazabilidad? Porque el número que se ha dado a conocer hasta ahora parece absolutamente insuficiente, ¿o no? Por supuesto que sí. Esa labor, en todo caso, no es necesario que sean todos profesionales de la salud, pero sí personas educadas y entrenadas. Ya hay comunas en las cuales ya se está realizando esto, por ejemplo, con estudiantes universitarios o voluntarios de la misma comunidad que tienen que cumplir cierto perfil. Obviamente que las comunas requieren para eso recursos adicionales, porque está centrado en la atención primaria municipal, ya, y son actividades que no se encuentran en sus prestaciones habituales. Y además de estar formados. Para eso tenemos varias iniciativas locales que se han dado, y ahora último el lanzamiento del curso de formadores que hemos trabajado con el liderazgo de la Escuela de Salud Pública, y en que hemos participado académicos y académicas de varias universidades del país, del Colegio Médico y de la Sociedad de Epidemiología, de la cual soy también miembro del directorio. Es un curso corto en línea de 10 horas, gratuito y con cupos ilimitados para quienes quieran formarse y puedan hacerlo a su propio ritmo. Correcto. Entonces, ese curso es fundamental para que no solo ahora, sino que también después de que pase la primera ola, para ir controlando los brotes que se vayan produciendo en los diferentes lugares o centros o pueblos. Sí, y la otra situación que me parece fundamental es hacer cordones sanitarios reales con mucha efectividad, para evitar que los lugares rurales, los pueblos rurales,
puedan importar o exportar casos, más que nada importar, porque hay lugares rurales en que todavía no hay casos y esos lugares deben ser protegidos. Doctora, sí, estamos conversando hasta ahora con la médica cirujano Muriel Ramírez, magíster en Salud Pública, convención en Epidemiología y académica de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica del Norte. Doctora Ramírez, usted ha dicho, por ejemplo, cambios que tienen que establecerse. Usted habla del transporte público, donde no hay distancia. ¿Qué tendría que ocurrir? ¿Tendrían, por ejemplo, según usted, que, por ejemplo, dejar de funcionar ciertas líneas, es decir, que haya una baja de frecuencia, como pasó, por ejemplo, en Wuhan, que se tomen medidas mucho más quizás restrictivas en cuanto a funcionamiento de vagones del metro de Santiago? Es decir, en el transporte público, que es una fuente de contagio absoluto y real, ¿qué tendría que ocurrir? Bueno, lo primero yo diría que son los lugares de trabajo, además del transporte público. O sea, realmente si se va a hacer una cuarentena total en la región metropolitana, que queden solamente las funciones esenciales. Eso no ha ocurrido. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, obviamente el transporte público no es, yo diría que más que espaciar la frecuencia, se trata de espaciar el contacto, hacer distanciamiento dentro del vagón o dentro de la micro, ¿ya? Espaciar el contacto ahí. Hay ejemplos en otros países en los cuales, por ejemplo, están bloqueados asiento por medio y no se permite personas de pie, ¿ya? Pero en los lugares de trabajo también hay que establecer a lo mejor turnos por día, unas personas un día, otras personas otro día, de manera que se pueda dentro del lugar de trabajo mantener la distancia social. Eso tampoco ha ocurrido, y que sea un trabajo esencial, pero que sea una cuarentena total real de verdad. Eso no ha existido. Yo lo he escuchado que lo ha dicho Mauricio varias veces en el programa, y realmente hay que ponerse acá las pilas. Estamos ante una catástrofe. Lo que hagamos hoy, recién en Santiago se va a poder ver en un mes más en reducción de fallecidos. Doctora Ramírez, sí, lo hemos comentado tantas veces, y fíjese que a propósito del transporte público hay quienes cuestionan que se haya, por ejemplo, dilatado la frecuencia de los trenes del metro. Dice, bueno, si la gente está yendo igual, hay que, al contrario, reforzar la frecuencia, que haya más trenes para que la gente vaya menos aglomerada. Pero, en fin, lo último, doctora, sobre Valparaíso. Había mucha expectativa de que se iba a anunciar ayer cuarentena para esa región entera, o al menos para Valparaíso y Viña del Mar. Solo se incluyó San Antonio y Calama, ya lo hemos conversado. ¿Cómo ve usted ese escenario de una región que es la segunda en población del país y donde se han acelerado los contagios en los últimos días? Bueno, la verdad es que no se comprende cuál es la decisión acá de no hacer cuarentena. El hospital Van Buren está al límite de la capacidad hace varios días y todavía no se decreta cuarentena. Se sabe además que existe vulnerabilidad social en toda la parte alta de los cerros del puerto, y realmente no se comprende por qué no hay cuarentena. Tampoco hubo cordón sanitario, ¿no es cierto? Ya eso lo comenté. Y haga acá la asociación con algo que planteamos, 40 expertos y científicos y científicas hacia el presidente de la República la semana pasada, en una carta abierta en la cual no hemos tenido ninguna respuesta, y él tampoco ha respondido a la solicitud de reunión. Y en esa carta expresamos la necesidad de tomar decisiones en base a la evidencia científica. Eso no se ha dado, ¿ya? Las cuarentenas deben ser medidas preventivas, no reactivas. En este momento están siendo reactivas, ¿ya? Independientes del cumplimiento y de la fiscalización. Las autoridades sabemos que tienen la información para actuar de manera preventiva, pero no lo han hecho, ¿ya? Porque estaban en una premisa errada. Entonces ahora lo que hay que hacer es transparentar la estrategia, qué es lo que se va a hacer como país, como región, y comunicarla efectivamente a la población, y drásticamente. Si acá la comunicación no ha sido un fuerte, lamentablemente, y es importante, porque lo que uno comunica es lo que recibe la otra persona, y de la manera que se comunica es lo que recibe la otra persona y cómo va a actuar la otra persona, que en este caso es la población. Acá claro, todos somos responsables.
No ha habido ninguna campaña resonante en todos los medios, No por ha habido. ejemplo, pues justamente más allá de algunos consejos sobre medidas básicas de higiene. Sí, eso llama harto la medicamentos. atención, fíjate, Sí. como que No ha faltado, habido. sí, Como ha que no faltado. estamos en una emergencia. Sí, no estamos en la catástrofe, a más allá que estemos en estado de catástrofe, no se siente eso en el ambiente, lamentablemente. Yo recuerdo claramente la tremenda campaña que se hizo en los años 90 para el cólera. Yo estaba haciendo mi especialidad en salud pública en ese momento y hubo una campaña, pero que fue brutal y efectiva. Sí, claro. Eso no se ha visto ahora, para nada. Increíble. Los medios han ido comunicando, pero no ha habido una campaña fuerte. Sí. Eso Doctora, tiene que hacerse para que la gente entienda, ¿ya? Entienda y comprenda la situación. Y mencionar el que estamos en catástrofe y que la única manera de salvar vida en este momento es quedándose en la casa. Pero para eso tienen que darse integralmente una serie de medidas detrás que permitan a la gente no ir a trabajar y poder quedarse en la casa. Doctora Muriel Ramírez, médica cirujano, magíster en salud pública, especialista en epidemiología, académica de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica del Norte. Muchas gracias por conversar con ADN hoy. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, buen día para todos. Que esté muy